Un vuelo alto con Cristo. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículo 31. Bienvenidos a la reunión de la semana con la hermana Nora Lucía Villa Ceballos, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, transmitiendo por su radio Shekinah para Nuevo León, México y el mundo entero, porque la palabra de Dios no tiene fronteras. Buenos días, mis hermanos, bendiciones infinitas para todos, a todos los que nos ven, a toda la comunidad de Radio Shekinah, la voz de Dios a tu vida. Hoy con una sorpresa especial, tenemos un invitado muy especial, el hermano Eider Palacio, pastor del municipio de Tarso, Antioquia, Colombia. Está con nosotros para demostrarnos que la palabra de Dios no tiene fronteras. Él viene desde Tarso para México y el mundo entero a traernos la hermosa palabra de Dios. Él es un pastor que el Señor está usando evangelísticamente grandemente. Y hoy el Señor nos dio la bendición de tenerlo aquí. Buenos días, hermano. ¿Cómo se encuentra? Amén, mi hermana Nora, Dios me la bendiga. No, muy feliz de poder estar aquí en este espacio, agradecido primeramente con el Señor por esta oportunidad que nos da entonces de poder compartir de su palabra. Y como hablábamos ahorita, para eso fuimos llamados, para eso estamos, para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo el Señor. Así que muy contento de poder estar aquí en este espacio con usted y con todos los que nos van a estar acompañando. Amén, hermano, amén. Les pido en este momento a todos los que nos acompañan que oremos a favor del hermano, para que sea el Señor usándolo grandemente y la palabra de Dios y el propósito de Dios se cumpla en nuestro hermano. Amén, amén. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, porque tú eres el invitado especial, Señor, que unjas, Señor, al pastor Eider, Señor, para que sea él obrando grandemente, para que seas tú usándolo, Señor, y tu santa voluntad se cumpla y llegue a todos los corazones, Señor, que escuchen este programa en el día de hoy, Padre Santo. Que seas tú obrando, Señor, grandemente y vengas a buscar lo que está perdido, Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Les digo, el tema del pastor el día de hoy es un tema muy importante. Él nos va a presentar el tema. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Amén, amén. Hermano, el programa es suyo. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, amigos que entonces nos están acompañando, mi hermana Nora, vamos entonces a abrir la palabra del Señor, vamos a entrar en materia de una vez y vamos a hacerlo allí en un pasaje muy leído, muy conocido entonces por todos los lectores de la Biblia, Evangelio según San Lucas. Vamos a abrir allí entonces en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 19 y el versículo número 10. Creo que es un versículo que hemos escuchado mucho, que hemos escuchado bastantes enseñanzas, pero la palabra del Señor siempre tiene algo nuevo para enseñarnos. La palabra del Señor es un océano sin fin en el cual usted y yo podemos sumergirnos y siempre vamos a hallar algo maravilloso y algo especial para nuestras vidas. Amén. Evangelio según San Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, el versículo número 10. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre glorioso del Señor. Ya hemos entonces orado, ya hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo y confiamos entonces en que su palabra tiene poder y que su palabra entonces, lo que hacemos nosotros es sembrar la palabra y ya el Señor es el que da el crecimiento. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Sabe que a lo largo de la historia de la Biblia, a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos encontramos con gran cantidad de personajes, nos encontramos con muchas historias, conocemos a bastantes personajes, hombres, mujeres, pueblos, tribus, naciones, bueno, nos encontramos con gran cantidad de personas. Muchos de ellos se recuerdan o los recordamos hoy en día por las grandes hazañas, por las grandes victorias que tuvieron, por los grandes prodigios que el Señor hizo a través de sus vidas y que impactaron entonces la historia, no solo del pueblo de Israel, no solo entonces de su tiempo, sino que trascienden hasta los días de hoy.
Otros personajes tristemente entonces son recordados por las cosas tal vez no tan buenas que hicieron y su nombre quedó en la historia por algo no tan bueno que hicieron. Por ejemplo, Judas es un buen ejemplo de eso. Pero hay muchos otros personajes, perdón, hay muchos otros personajes que aparecen en la historia bíblica y que tal vez no recordamos por ciertos aspectos de su vida, pero ignoramos tal vez o no tenemos en cuenta el papel tan bonito que jugaron dentro de la historia de la Biblia. Y uno de esos entonces fue Zaqueo. Zaqueo es el personaje entonces del cual empieza a hablar la palabra del Señor aquí en el capítulo 19 de San Lucas. San Lucas 19 entonces, el título de esta porción es Jesús y Zaqueo. Y nos habla entonces de la historia de este hombre. Cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar de Zaqueo, lo primero que se nos viene a la mente era que era un hombre cobrador de impuestos, era un publicano, que era bastante rico. Nos habla también entonces tal vez que era un hombre de baja estatura, puesto que cuando escuchó que el Señor venía entonces se tuvo que subir a un árbol sicómoro para poder verle. Son aspectos entonces que todos tenemos en nuestra mente cuando escuchamos el nombre Zaqueo. Pero en esta hora quiero, y con la ayuda del Señor entonces, que miremos no tanto a la persona de Zaqueo, sino o cómo el propósito de Dios más bien se cumplió en la vida de Zaqueo. Cómo Zaqueo fue ese instrumento por el cual el Señor entonces vino y mostró su gloria y vino a cumplir uno de sus propósitos, uno de los objetivos por los cuales el Señor vino al mundo, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Uno de los propósitos de los tantos que nos enseña la Escritura por los cuales nuestro Señor vino al mundo fue buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre glorioso del Señor. Y la vida de Zaqueo entonces es una muestra de ello, de un hombre que tal vez materialmente lo tenía todo, era un hombre que a lo largo de los años había acumulado riquezas, era un hombre que de una buena posición económica, pero que tenía algo en su corazón, tenía algo en su vida, tenía un vacío entonces que no había podido llenar con absolutamente nada, era un vacío entonces que es el mismo vacío que tienen absolutamente todas las personas en este mundo. Diga esto. Todas las personas del mundo, todas las personas que han nacido en este mundo, tenemos un vacío. Y escuchaba hace tiempo una frase, ese vacío que todas las personas tenemos en nuestro corazón es del tamaño de Dios. Por eso es que es Dios el único que puede llenar, el único que puede ocupar el tamaño de ese vacío que hay en el corazón. Ni los bienes materiales, ni nada lo que este mundo puede ofrecer puede llenar ese vacío entonces. Solo puede llenar el Señor Jesucristo y eso es la historia de Zaqueo es una muestra maravillosa de eso. Desde el principio entonces vemos que la actitud de Dios para con el hombre, luego de que el hombre entonces cayera, luego de que el hombre le diera la espalda a Dios allí en el jardín del Edén, vemos que la actitud de Dios desde el principio siempre ha sido la de querer buscar, ir a buscar lo que se había perdido. Si vamos allá entonces al libro del Génesis, en el capítulo número 3, luego de que el hombre entonces, como decíamos, voluntariamente decidiera darle la espalda a Dios, querer seguir sus propios deseos, su propio razonamiento, ignorando lo que el Señor les había dicho, ignorando la palabra de Dios, vemos la actitud preciosa, la actitud amorosa de nuestro Dios. Génesis 3:9 dice la palabra del Señor, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, mas ¿dónde estás tú? Esta frase el Señor no se la dijo al hombre porque no supiera dónde estuviera. Sabemos entonces que luego de que el hombre y la mujer, pues la primera pareja entonces desobedecieron a Dios, comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta de que estaban desnudos y avergonzados fueron a esconderse. Pero Dios entonces les dice, hombre, ¿dónde estás tú? No porque no supiera dónde estuvieran, no porque el hombre se lo hubiera escondido y tal vez jugando a las escondidas el Señor los estaba buscando, no. Era el Señor entonces yendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es esa actitud de amor de Dios, de ir a buscar aquello entonces que se había perdido. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Vea, mi hermano, Dios creó al hombre bueno. Usted lo puede ver allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 29. Dios creó al hombre bueno para que habitara en perfecta comunión con él y con su creación.
Pero vea, pasa algo. Usted y yo fuimos creados buenos, perfectos, inocentes, para que habitáramos en perfecta comunión con el Señor. Pero hay algo especial con eso. La comunión, la verdadera comunión no es comunión, o no es verdadera comunión cuando no hay elección. La verdadera amistad, cuando no hay libertad, no es amistad, se llama esclavitud. Dios puso al hombre en el jardín del Edén, claro que sí, un lugar precioso, un lugar donde lo tenían todo, pero si ese jardín entonces no hubiera tenido una puerta, no hubiera tenido un lugar de salida, más bien, por muy bonito que fuera ese jardín, sería una prisión. Por eso es que por eso es que el Señor, perdón, puso en el jardín del Edén, puso el árbol de la ciencia del bien y el mal. Vea, frecuentemente yo he escuchado una pregunta, y constantemente cuando uno habla con muchas personas, a uno le hacen una pregunta, venga, pero ¿y si Dios sabía que el hombre iba a pecar? Si Dios sabía que el hombre entonces se iba a perder, si Dios sabía que el hombre iba a optar por el pecado, Dios, ¿por qué no hizo algo para evitar eso? Dios, ¿por qué no hizo algo entonces para que el hombre no pecara y para que entonces nada de todas estas calamidades que vinieron después hubieran llegado? Vea, nuestro Dios no creó robots. Usted y yo no somos productos de una fabricación en línea como hacen en las fábricas, que eso meten, programan una máquina y salen así. No, Dios se tomó el trabajo de crearnos a usted y a mí entonces, uno por uno. No, Dios no creó entonces robots cuyos pensamientos estuvieran ya predeterminados de antemano, no. Dios hizo algo maravilloso y fue dotarnos a usted y a mí, amado hermano, de voluntad y carácter. El paraíso entonces, si Dios hubiera puesto al hombre en el jardín del Edén entonces, y no hubiera habido la posibilidad entonces de irse del jardín, digámoslo de esa manera, el jardín del Edén, lo único que hubiera sido una bonita prisión, una prisión bonita. Pero Dios no quería prisioneros, Dios quería personas. Por eso, como les decía ahorita, puso en el huerto puso en el jardín más bien el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y les dijo, vea, de todos los árboles que hay aquí alrededor, ustedes pueden comer, pero del árbol que está allí, ustedes no van a comer, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Uno lo dice Génesis 2:17. Entonces, el hombre voluntariamente fue el que decidió darle la espalda a Dios. No fue Dios el que abandonó al hombre, el hombre voluntariamente. Dios hizo algo maravilloso, como decíamos ahorita, dotar al hombre de voluntad y carácter, para que el hombre entonces decidiera amar a Dios o no amarle, seguir a Dios o no seguirle, obedecer o no obedecerlo. Y qué maravilloso es eso que hizo Dios, darnos esa capacidad entonces a usted y a mí de decidir, de tomar decisiones, porque como les decía, Dios no creó robots programados para hacer algo, ¿no? Dios creó personas entonces con voluntad y carácter que pudieran tomar una decisión. Por eso ahí estaba el árbol, para que el hombre entonces algún día tuviera que verse forzado, por decirlo así, a tomar una decisión, o seguirle o no seguirle. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Tristemente entonces el hombre decidió darle la espalda a Dios, escuchó la voz de la voz de la serpiente, que a propósito, la estrategia del enemigo siempre ha sido la misma, mi amado hermano, desvirtuar la palabra de Dios. Esa táctica la usó en el huerto del Edén y la sigue usando hoy en día, desvirtuar la palabra de Dios. Allá en el huerto, la serpiente le dijo a la primera pareja, con que Dios os ha dicho que no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. No, eso es que Dios no quiere que ustedes entonces sean como Él, porque sabe Dios que el día que ustedes lo coman, van a ser como Él. Y eso entonces caló en la mente en primer caso de Eva y luego entonces de su marido. Si comemos el fruto, entonces vamos a llegar a ser como Dios. Y ese acto de rebelión, el pecado no estuvo en coger el fruto y comerlo, no. El pecado entonces, o la equivocación de Adán y Eva, fue ese acto de rebelión, de desobedecer a Dios y guiarse entonces por su propio razonamiento. Bendito el nombre del Señor. Y el día que el hombre hizo eso, el día que el hombre se rebeló contra Dios, ese día el hombre se perdió. Ese día entonces el hombre se desvió del propósito inicial para el cual fue creado. Usted y yo fuimos creados para la gloria del Señor. Usted y yo fuimos creados entonces para que nos deleitáramos
en la presencia del Señor, pero al hombre le pareció mejor entonces irse tras sus deseos, tras el pensamiento de su corazón y de su mente, y ese día el hombre se perdió. Ese día Adán y Eva condenaron al resto de la humanidad a vivir perdidos, alejados de la gloria de Dios, tal y como lo testifica entonces allí la carta a los romanos. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito el nombre glorioso del Señor. Todos, sin excepción alguna, entonces, en nuestra propia naturaleza estábamos perdidos. Y lo peor es que no podíamos hacer nada para salir de esa condición en la que estábamos. Es como la parábola que el Señor cuenta acerca de la dracma perdida. Cuando la mujer tiene las dracmas y una de ellas se le pierde. Y dice que ella va y busca la casa hasta que encuentra esa dracma. Pero si nadie va en busca de esa dracma, si nadie va en busca a encontrarla, ahí se va a quedar perdida todo el tiempo que quiera pasar hasta que alguien la encuentre. Esa dracma no puede hacer nada por salir de su condición. Ahí se va a quedar perdida hasta que alguien la encuentre. Y mi amado hermano y amado amigo que me está escuchando en esta hora, esa es la condición de la humanidad. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos y lo peor es que no podíamos hacer nada para salir de esa condición. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y quisiera seguir hablando y explicando y profundizando en todo este tema, pero por cuestión del tiempo entonces hay que avanzar un poquito, pero gloria a Dios. Pero lo que quiero cautivar y lo que quiero llamar su atención en esta hora, mi amado hermano y mi amado amigo, es que usted y yo entendamos y valoremos la grandeza del Evangelio, la grandeza de la obra que el Señor Jesucristo hizo en los que por su gracia hoy estamos en sus caminos, y lo que sigue haciendo y para eso hemos sido llamados, para anunciar el Evangelio, porque Dios, así como lo hizo en nosotros, lo quiere seguir haciendo en muchas personas. Vean, estábamos muertos, estábamos perdidos, no podíamos hacer nada para arreglar nuestra condición. Por la desobediencia de uno, entonces, los muchos fueron condenados. Eso habla allí en Romanos. Vamos allá a Romanos y ahí entonces vamos a terminar en esta hora en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer desde el versículo 12 y ahí vamos a concluir entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, oiga esto, por un hombre, y por el pecado la muerte. Pero esa muerte entonces vino de dos maneras: muerte física y muerte espiritual. Vea, hermano y amigo, el mayor testimonio que existe en el mundo de que los seres humanos somos pecadores es que nos morimos. El hecho de que usted y yo nos vayamos a morir o seamos susceptibles a morir algún día es el mayor testimonio de que usted y yo éramos pecadores o tenemos una naturaleza pecaminosa. Uno hay veces evangelizando y en las calles uno habla con la gente y uno le dice: amigo, Jesucristo te ama, Jesucristo te quiere salvar, Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo. Y mucha gente le dice a uno: venga, pero ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Yo soy buena persona, yo soy buen papá, yo soy buen esposo, yo soy buen trabajador, yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo soy una buena persona. ¿De qué me tengo que arrepentir? La Biblia dice que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la muestra de eso es que usted y yo nos podemos morir, de que usted y yo nos vamos a morir, o somos susceptibles más bien a morirnos. Y esa condición de que esa carne se muera es el mayor testimonio de que somos pecadores, porque por el pecado vino la muerte física y la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Que el hombre está alejado de Dios, separado de Dios. Dios es un Dios santo que no puede cohabitar, no puede coexistir con el pecado. El día que el hombre pecó, automáticamente se separó, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero vea lo que dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bendito el nombre glorioso del Señor. Pero vea lo que dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, o sea, por la transgresión de Adán, por el pecado del primer hombre, murieron muchos, oiga eso, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios
por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Esto es algo precioso, mi amado hermano, mi amado amigo. A mis hermanos en esta hora quiero inquietarlos y llamarle la atención en el buen sentido de la palabra, para que usted y yo valoremos cada día más este evangelio, la obra gloriosa que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas, hermano. Estábamos muertos sin esperanza por el pecado de uno. Por el pecado del primer hombre todos estábamos condenados, pero por la obra redentora de otro hombre, de Jesucristo, todos nosotros fuimos entonces cobijados con esa gracia. Por la obediencia de uno, todos nosotros fuimos constituidos entonces justos, y gloria a Dios por esta salvación. No podíamos hacer nada para acercarnos a Dios, pero por la obediencia de Cristo, por ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario, tenemos entrada al trono de la gracia. Y a los amigos que en esta hora nos están escuchando, quiero llamar su atención en esta hora e invitarle en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo a que le abra las puertas de su corazón a Jesús. La humanidad está en un círculo vicioso del cual no va a poder salir. Si usted, muchos piensan, no, tal vez si tuviera un poco más de dinero, mi vida sería mejor. Si tuviera tal cosa, mi vida sería mejor. Si mi condición de vida cambiara, tuviera un mejor trabajo, una mejor casa, mi vida sería mejor. No. Su vida no va a ser mejor hasta el día que usted decida abrirle las puertas de su corazón a Jesucristo. Él es el único que puede transformar la vida, el corazón, la mente y el destino de las personas. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Nosotros no venimos hoy o no predicamos religión. Nosotros no somos religiosos, no venimos predicando que la gente cambie de religión, no, venimos anunciando a Jesucristo. Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida, Jesucristo es poder, Jesucristo es el Señor, el único que cambia el destino del hombre. Y termino entonces con esta frase: el hombre fue suficientemente insensato para alejarse de Dios. El hombre fue lo suficientemente necio para alejarse de Dios, teniéndolo todo lo necesario para vivir allí en el huerto del Edén, decidió alejarse de Dios. Fue lo suficientemente insensato para alejarse de Dios, pero lo suficientemente amado para ser rescatado. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito el nombre glorioso del Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo era un perdido, pero gracias a Dios que Él me encontró. Yo sé que muchos de los que estamos escuchando en este momento estábamos perdidos y Cristo nos encontró, y tal vez hay un amigo que se sienta que está perdido, que no sabe qué hacer con su vida, que no encuentra el sentido a su vida, pero a eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que no lo pienses más, no lo dudes más, entrégale tu vida a Jesucristo, ábrele tu corazón al Señor y verás la obra gloriosa que Él puede hacer en tu vida. Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos. Un abrazo desde aquí el municipio de Tarso, suroeste antioqueño. Estamos a 2 horitas aproximadamente de la ciudad de Medellín. Un abrazo entonces allí al bello país de México y a todos los que nos escuchen entonces alrededor del continente y del mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones en el nombre del Señor. Mi hermana, el micrófono. Active el micrófono, mi hermana. Hermano, bendiciones infinitas, gracias. Yo sé que el Señor está obrando grandemente el día de hoy en todos los que nos escuchan, en todos los hermanos, en todos los amigos, en toda la comunidad de Radio Chequinal, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y yo, mis hermanos, los invito a que el día de hoy, si tú decides entregarle tu corazón a Dios, ores conmigo la siguiente oración, que si la haces con fe, yo sé que el Señor
cambiará tu vida para siempre. Amén, amén. Oremos con fe. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y santificamos. Sabemos, Señor, que estás aquí, Señor, cambiando vidas, Señor, restaurando corazones, matrimonios, todas las familias, Señor Padre Santo, que necesitan de ti, todas las personas que escuchan, Señor, están buscando, Señor, porque tienen sed de ti, Señor. Padre, tú dices que si tenemos fe como un granito de mostaza, podemos decirle a la montaña que se mueva y se moverá. Por eso, hoy, con ese granito de mostaza, Señor, pedimos, Señor, que cambien las vidas, que cambien nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser, Señor, y que busque lo que está perdido, Señor, y lo traigas de vuelta a tu presencia, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así es, mis hermanos. Ya el Señor está orando grandemente en cada uno de nosotros, cambiando vidas, cambiando corazones, volviéndonos a su presencia, que es lo que necesitamos porque la venida de Dios está cerca. Mis hermanos, si crees que este mensaje fue de bendición para tu vida, regálanos un amén en la casilla de comentarios y puedes decirnos en qué cambió tu vida, en qué fue de bendición este mensaje para ti. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Hermano, que el Señor lo bendiga grandemente. Gracias por aceptar la invitación de Dios. Amén, amén.